Continúe en sintonía con la Palabra del Domingo, con el teólogo David Kapkin. La Palabra del Domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente. Amables oyentes, estamos con nuestra serie La Palabra del Domingo, el comentario de las lecturas de la liturgia dominical. Hemos avanzado ya bastante en el tiempo pascual. Este domingo sería el séptimo domingo después de la Pascua, y en Colombia, por razones del nuevo calendario, se celebra en este domingo la fiesta de la Ascensión del Señor. Las lecturas, como todos los domingos, son 3, pero esta vez, como les he indicado, serán las correspondientes a la fiesta de la Ascensión o a la solemnidad de la Ascensión. Fíjense, en el calendario litúrgico universal de la Iglesia Católica, la solemnidad de la Ascensión cae, según el esquema bíblico de Lucas, 40 días después de la Pascua, 40 días después del domingo de Pascua, es decir, caería no este domingo, sino el jueves anterior. Antes, recuerden ustedes, los que tienen un poco de años ya, que se hablaba del jueves de la Ascensión. 3 jueves hay en el año que causan admiración. Había un versito que decía así: el jueves santo, el jueves de Corpus, del Corpus Christi, y el jueves de la Ascensión. Eran fiestas que caían en jueves, pero por razón de la reforma del calendario colombiano, entonces la Iglesia aceptó que muchas de las fiestas religiosas que caían en día de semana se trasladaran al domingo. Una de las que cayó dentro de esa disposición fue precisamente esta fiesta del jueves de la Ascensión, así como también el jueves del Corpus Christi. Por eso, fíjense, se pasó la fiesta para el domingo, pero los trabajadores colombianos, con toda razón, no quisieron dejarse arrebatar su descanso festivo, y entonces fue así como se produjo la llamada Ley Emiliani, de un parlamentario costeño llamado Raimundo Emiliani Román. Él entonces fue el paladín de la idea de que los lunes fueran festivos para sustituir las fiestas religiosas y algunas civiles que podían caer en semana. De esa manera no se interrumpió, pues eso parecía inconveniente, el trabajo de la semana con diferentes fiestas, y simplemente se crearon los puentes festivos con el lunes festivo, que en el año, pues debido a las fiestas religiosas y algunas fiestas civiles como el 12 de octubre o el 11 de noviembre, se agolparon o se reunieron para formar el puente de sábado, domingo y lunes, los famosos puentes que todos conocemos y que aprovecha mucha gente para salir a pasear. Este domingo pues tenemos la solemnidad de la Ascensión del Señor, que debió caer, y en algunas partes se hace todavía, el jueves anterior. Por ejemplo, en Italia. En Italia se conserva el antiguo calendario, creo que en España también, no recuerdo bien, pero en Italia con seguridad sí, yo estudié allá, y así es, y también en Alemania. También en Alemania tienen el jueves de la Ascensión. Pues bien, las lecturas, como todos los domingos y las solemnidades, son 3. La primera tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, como en todo el tiempo pascual, la segunda de una carta apostólica, y la tercera, naturalmente, de uno de los evangelios. Como este año es el año del ciclo C dominical, recuerden ustedes, el ciclo A nos trae
Evangelios de San Mateo, el ciclo B, Evangelios de San Marcos y el ciclo C, Evangelios de San Lucas. En el tiempo pascual habíamos estado leyendo como lecturas evangélicas textos del cuarto evangelio, pero para esta solemnidad de la Ascensión nos va a presentar la liturgia el texto lucano correspondiente a la Ascensión del Señor. La lectura del libro de los Hechos es precisamente el comienzo de la obra, capítulo primero, versículos 1 a 11. Ese comienzo del libro de los Hechos prácticamente forma una bisagra con el final del Evangelio. Ustedes saben, el Evangelio según Lucas y el libro de los Hechos es obra de un mismo autor. La tradición cristiana antigua, ustedes lo han escuchado seguramente si siguen mis programas del comentario del Evangelio de Lucas, identificó a ese autor con Lucas, un compañero de Pablo. Sea lo que sea de esta identificación, es cierto que el autor del tercer Evangelio, el Evangelio según Lucas, y el autor de Hechos es un mismo autor. Escribió, por tanto, una obra vasta, una obra muy amplia, una obra que superó los límites de los evangelios anteriores, concretamente de Marcos y de otras fuentes que pudo tener Lucas. Aún más superó la envergadura del Evangelio de Mateo y también del Evangelio de Juan, aunque este autor no conoció ni al de Mateo ni al de Juan, pero ciertamente sí conoció a Marcos. El autor quiso, pues, diría yo, sacar, o mejor dicho, extender el designio divino, o mostrar cómo el designio divino se extiende desde su comienzo en el Antiguo Testamento como promesa a través de toda la vida terrena de Jesús, que es el centro del tiempo, y luego se extiende en la vida de la Iglesia guiada por el Espíritu Santo hasta el final de los tiempos. Escribió, por tanto, 2 volúmenes de una misma obra. El primer volumen sería el Evangelio y el segundo volumen sería este libro que solemos llamar nosotros con una denominación que no está en el libro mismo. Es una denominación que se le dio al libro después entre los cristianos del siglo II, presumiblemente. Pragmata apostolon, así se dice en griego. Pragma en griego significa hecho, suceso, y pragmata es el plural, hechos, sucesos, apostolon, de los apóstoles, hechos de los apóstoles. Fíjense pues lo que dice el autor al comienzo del libro de los Hechos, capítulo primero, versículos 1 a 11. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando, hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, y apareciéndoseles durante 40 días, les habló del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les recomendó: no os alejéis de Jerusalén, aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Ellos lo rodearon preguntándole: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Jesús contestó: no os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Dicho esto, lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndole irse, se les presentaron 2 hombres vestidos de blanco, que les dijeron: varones de Galilea, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo, volverá, como le habéis visto marcharse. Los que están siguiendo mi curso sobre el Evangelio de Lucas podrán recordar que Lucas comienza su Evangelio con un proemio, 4 versículos en que explica qué
qué había antes de que él escribiera su obra, cómo él utilizó pues esas fuentes y cómo dedicó pues o con qué finalidad redactó su obra para dedicársela a un tal Teófilo. Pues bien, fíjense cómo comienza su segunda obra. Dice: en mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Fíjense, con esta frase Lucas resume toda su primera obra, es decir, el Evangelio. Y también en esta inicio de la segunda obra, del segundo libro. Este es el segundo libro, por eso mencionó en mi primer libro. El primer libro es el Evangelio, este ya es el segundo. Pues bien, se lo dedica al mismo Teófilo, al cual le dedica el primer libro. Es decir, la obra completa está dedicada a un tal Teófilo. La palabra Teófilo en griego significa amado de Dios, es un nombre propio de varón, Teófilo. Teófila sería el nombre propio de mujer, Teófila, y también existe. Se puede hablar también de Teófila, así como se habla de Teófilo, el masculino y el femenino. Pues bien, no sabemos quién es este Teófilo. Presumiblemente era un cristiano, por lo menos un catecúmeno, al cual pues Lucas le dedica su obra para que él, estudiando su obra, leyéndola con cuidado, pueda darse cuenta de que lo que le enseñaron en la iglesia cuando él entró al catecumenado o cuando él se hizo cristiano es correcto, es decir, corresponde a los hechos ocurridos. Por eso Lucas investiga las fuentes, en fin, y escribe cuidadosamente su primer libro, así como también va a escribir cuidadosamente su segundo libro. La vida de Jesús, pues, tal como Lucas aquí la presenta, está resumida en esta frase: todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que, dando instrucciones a los apóstoles, etcétera, ascendió al cielo. Ese es exactamente la envergadura del primer libro. No se tiene aquí en cuenta, fíjense, la infancia de Jesús. Lucas comienza su resumen diciendo todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando. Por eso algunos suponen que los dos primeros capítulos del Evangelio fueron una adición, un apéndice que Lucas le antepuso a su obra ya terminada, lo cual es perfectamente posible, pero no, digamos, absolutamente seguro. En todo caso, ahí está pues el proemio lucano al segundo libro, al libro que llamamos nosotros Pragmata Apostolon, Hechos de los Apóstoles. La frase termina con ascendió al cielo, ascendió. Es la ascensión del Señor la fiesta de hoy. Por tanto, evidentemente esta frase, digamos, le dio nombre a la solemnidad litúrgica de la iglesia. La ascensión del Señor. Ojo a esto. Ascensión, el verbo griego es ascender, es anabenin, significa ascender, o anabanin, es otra de las formas del verbo. En todo caso, digamos, algo así como subir. Se usa otro verbo que es ser asumido. Es un verbo, digamos, expresado en voz pasiva, ser asumido. Y en ese caso se utiliza la palabra castellana asunción. Pues bien, Lucas emplea ambos verbos para Jesús. ¿Ven? Aquí dice ascendió al cielo, es decir, él ascendió al cielo. Pero en Lucas 9:51, cuando empieza Lucas el recuento de la gran marcha de Jesús de Galilea a Jerusalén, dice esto: Jesús enderezó su rostro hacia Jerusalén, y dice cuando se cumplieron los días de su asunción. Ahí emplea la palabra asunción, de modo que para Lucas ascensión y asunción son sinónimas. Cuando se dice ascensión, digamos, se expresa la acción de Jesús, y cuando se dice asunción, se expresa una acción de Dios cuyo objeto es Jesús. Jesús asciende, ahí está ascensión, y Jesús es asumido por Dios en la gloria, ahí está la asunción. En la terminología católica tradicional, fíjense, solemos emplear ascensión para Jesús, así como lo hace Lucas acá, y asunción para la Virgen María.
la asunción de la Virgen María. De la Virgen María no se dice que ascendió al cielo, sino que fue asumida por Dios. De ella no se dice ascensión. De Jesús puede irse ascensión por el carácter propio de Jesús como Hijo de Dios. Al comienzo del libro de los Hechos repite Lucas con algunas ideas de más las instrucciones de Jesús a sus discípulos en la última parte del Evangelio. Por eso les decía yo que el último pedacito del Evangelio de Lucas y el primer pedacito del libro de los Hechos son como la bisagra. La primera parte de la bisagra es la conclusión del Evangelio y la segunda parte de la bisagra es el comienzo del libro de los Hechos. Por eso aquí repite Lucas, ampliándolas un poco, las instrucciones de Jesús a sus discípulos antes de ascender al cielo. Dice, digamos, y aquí viene, digamos, el esquema temporal que la iglesia usa. Dice que Jesús estuvo apareciéndoseles después de su resurrección durante 40 días. 40 días. El esquema de los 40 días, digamos, es lucano. En ningún otro evangelio se habla de apariciones en el espacio de 40 días. Pablo menciona las apariciones. También el evangelio de Marcos las conoce. Mateo también, el evangelio de Juan también. Todo el cristianismo primitivo las conoce. Pero solamente Lucas emplea, digamos, el espacio de tiempo de 40 días para las apariciones. Lucas dice pues que se les apareció durante 40 días y les dijo, permanezcan en Jerusalén otros días más hasta que se revistan o sean revestidos del poder, de la fuerza de lo alto, es decir, del Espíritu Santo. Cuando se cumple el día de Pentecostés, viene el Espíritu Santo sobre ellos. Ustedes ven pues cuál es el esquema lucano. De la resurrección a la ascensión, 40 días, y de la ascensión a Pentecostés se cumplen 50, es decir, otros 10 días más, 50. Ustedes encuentran eso exactamente en la disposición litúrgica tradicional de la Iglesia. Si ustedes cuentan en un almanaque, partiendo del día de Pascua, de ese domingo, cuentan 40 días, llegan a la solemnidad de la Ascensión cuando se celebraba el jueves. Y cuenten del jueves hasta el domingo siguiente otros 10 días y llegan al día 50, que es el día de Pentecostés. Al final del texto que escuchamos hoy, este domingo, de los Hechos de los Apóstoles, explica Lucas, digamos, la escena de la ascensión, la presenta. Antes había dicho que ascendió al cielo simplemente. Aquí, digámoslo así, va a darle forma escénica a esa ascensión, es decir, la va a pintar, como hace un pintor con pinceles y pinturas. Va a pintar Lucas la ascensión. Escuchen la descripción, dice, dicho esto, lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndole irse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, etcétera, etcétera. Fue pues ascendiendo, lo vieron levantarse. La descripción, queridos oyentes, es simbólica, es decir, se refleja o se escribe como una escena, una convicción profunda de la fe cristiana que confiesa que Jesús resucitado fue exaltado por Dios. Les voy a explicar. Fíjense, en el cristianismo antes de Lucas, como uno, por ejemplo, lo ve antes de Lucas en Pablo, ¿ven? El cristianismo antes de Lucas utilizó, diría yo, dos expresiones, digamos, coherentes para la glorificación de Jesús, es decir, para el hecho de Jesús después de la muerte. La primera expresión, la que más conocemos nosotros, es resurrección. Esa expresión resurrección se dice en griego con dos verbos, el verbo despertar y el verbo levantarse. El cristianismo primitivo usó los dos verbos en esta forma. Jesús fue despertado por Dios y levantado por Dios, o Jesús fue despertado por Dios y se levantó. Ahí está una expresión básica de la fe cristiana. La encuentra uno desde los comienzos de la iglesia. Pero hubo otra expresión. Esta
este ser despertado Jesús por Dios y este levantarse Jesús de la muerte, queridos oyentes, no fue para regresar a esta condición humana en que vivimos todos. No fue simplemente un regreso a la vida terrena, sino fue, diría yo, un ser asumido en la gloria de Dios que le compete como hijo. Ser exaltado a la derecha de Dios. Esta es la exaltación de Jesús. Por tanto, fíjense, resurrección de Jesús y exaltación de Jesús son, diría yo, las dos caras coherentes del mismo misterio. Con la resurrección y con la exaltación se nos dice pues que Jesús fue despertado por Dios de la muerte, se levantó entonces y Dios entonces lo levantó, lo exaltó, lo glorificó. Pues bien, la ascensión de Jesús que cuenta Lucas acá es una expresión simbólica de lo que entraña la exaltación. Jesús resucitado y exaltado no es, digámoslo así, Jesús vuelto o regresado a esta vida. Jesús si la resurrección de Jesús fuera regresar a esta vida, como por ejemplo la de Lázaro, o la del hijo de la viuda de Naín, o la de la hija de Jairo, para mencionar tres resurrecciones que mencionan los evangelios, si Jesús pues resucitado fuera como Lázaro, como el hijo de la viuda de Naín, o como la hija de Jairo, Jesús estaría otra vez sometido a la muerte. ¿Por qué? Porque la resurrección de Lázaro fue volver a esta vida y las otras también. La de Jesús no. La resurrección de Jesús es ser elevado, ser exaltado a la gloria de Dios, recibir de parte de Dios una calidad de vida que le compete a Él como el Hijo único que es, ser llenado del Espíritu, el cual puede comunicar con el fin de que los que reciban de Él el Espíritu puedan también ser elevados a una condición semejante a la suya. Para que esto se entienda en la forma como les acabo de explicar, Lucas entonces, crea una imagen simbólica y uno de los símbolos que utiliza, hace pensar a alguien que conoce la Biblia, lo hace pensar, en la dirección en que yo les acabo de explicar. Fíjense cómo escribe Lucas. Dicho esto, lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista. Aparentemente, queridos oyentes, uno está, diría yo, viendo algo así como el despegue de un avión o de un cohete. Despega el avión, va subiendo y de pronto se mete en una nube y ya uno no lo mira más. Hacen, hacen partir un cohete, prenden los motores y inmediatamente el cohete coge rumbo al espacio y se pierde de vista cuando las nubes lo tapan. Aproximadamente esta sería, una representación moderna de la escena que cuenta Lucas. Pero cuando uno se va a la Biblia, desde el Antiguo Testamento, desde los sucesos del Sinaí, aún a través del Evangelio mismo, uno se da cuenta de lo que significa la nube. La nube es un símbolo de la presencia de Dios, de la realidad de Dios. ¿Por qué utilizan la nube como símbolo? Porque fíjense, no tanto ya para el hombre moderno que tiene aviones y cohetes y que sabe que la nube es simplemente agua en vapor de agua, que finalmente cuando se dan las condiciones de temperatura y de presión adecuadas, entonces se licúa y va cayendo en forma de lluvia, y cuando las condiciones son un poco más severas o más severas, entonces no cae en forma de lluvia líquida, sino en forma de granizo, es decir, hielo, en forma sólida. Eso lo sabemos nosotros los modernos, los antiguos no lo sabían. Para los antiguos, fíjense, la nube es algo siempre que está arriba, inalcanzable, en alguna forma inalcanzable. Por más que uno levante las manos para apoderarse de una nube, uno nunca logra apoderarse de ella. Por eso la nube insinúa en la Biblia la presencia de Dios. Cuenta la Biblia que cuando Israel salió de Egipto, Dios, el Señor, estaba con él. En la noche una nube lo seguía, y en el día una nube en el firmamento
simbolizaba la presencia de Dios, y por la noche la nube se tornaba una columna de fuego, es decir, se hacía luminosa. Por eso los que conocen la Biblia, los que son capaces de valorar a partir de la Biblia el lenguaje simbólico, entienden lo que quiso decir el autor Lucas con esta escena. ¿Ven? La nube se lo quita de la vista, es decir, Jesús entra en la dimensión de Dios. En la dimensión de Dios. También en la Biblia, fíjense, por ejemplo, en el relato del bautismo de Jesús, ustedes lo encuentran en Lucas capítulo 3, o lo encuentran en Marcos en el capítulo 1, o en Mateo también en el capítulo 3, o la escena de la transfiguración que ustedes encuentran en Lucas en el capítulo 9, o en Marcos también en el capítulo 9, en fin, fíjense, es Dios mismo el que desciende a la tierra. ¿Y cómo se insinúa el descenso de Dios a la tierra? Se insinúa en la presencia de la nube. De la nube, dice los evangelios, salió una voz que decía: este es mi Hijo el amado, escuchadlo. Así se dice en la escena de la transfiguración. La nube, por tanto, simboliza a Dios presente, al Dios elevado, al Dios trascendente. Jesús fue durante mucho tiempo, o durante un tiempo con sus discípulos, fue una realidad constatable en esta vida terrena. Cuando resucita o cuando Dios lo llama de la muerte a la vida, Dios entonces luego lo exalta a su derecha, ¿ve?, como Hijo de Dios que es, y la escena de la nube que lo priva o que lo tapa de la vista de los discípulos insinúa la presencia de Dios o la dimensión divina en la cual entra Jesús. Según Lucas, en el texto que estamos leyendo, esto ocurre 40 días después de la resurrección. Lo mismo lo presenta el Evangelio de Juan el mismo día de Pascua. Si ustedes leen Juan capítulo 20, se habla de la ascensión del Señor inmediatamente después de la Pascua. Con esto, en el Evangelio de Juan se juntan resurrección y ascensión en una forma mucho más estrecha, sin la separación de 40 días, como lo hace el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Según el Evangelio de Juan, esa misma tarde del domingo de Pascua, cuando los discípulos estaban reunidos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos, se aparece a Jesús, ese Jesús, y se les da a conocer. Ya Él puede pasar por entre las paredes, entra con las puertas cerradas. Por eso les entrega ya, como exaltado que es el Espíritu Santo, les sopla sobre ellos y los llena con el mismo aliento vital que lo anima a Él. Más adelantito, o un poco antes, en la aparición a María Magdalena, esta prácticamente quiere asirse a los pies del Señor, no dejarlo ir. Y Jesús le dice estas palabras: haciendo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es decir, resurrección y ascensión son las dos caras de una misma moneda. Con resurrección se indica el punto de partida. Con ascensión o exaltación se indica el punto de llegada. Aparecen pues los discípulos de Jesús, que lo ven ascender hasta que la nube lo quita de la vista de ellos, y entonces ellos se quedaron mirando al cielo, absortos, atónitos, mirando al cielo. Tienen que ser en alguna forma sacados de ese ensimismamiento, de ese arrobamiento en el cual están y vueltos a la realidad. ¿Quiénes hacen eso? El texto dice: se les presentaron 2 hombres vestidos de blanco, que les dijeron: varones de Galilea, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? Fíjense, varones de Galilea son los discípulos de Jesús. Y estos 2 hombres que se les presentaron en ese momento, ustedes los pueden encontrar en el Evangelio de Lucas otras veces también. Yo pienso que son los 2 mismos que están o que aparecen con Jesús y que los elegidos por Él, los 3 discípulos, Pedro, Juan y Santiago, Pedro, Santiago y Juan, ven
arrobados también en la cima del monte. Moisés y Elías son allí los dos hombres que están en la cima del monte. Luego cuenta Lucas el día de Pascua, cuando las mujeres van al sepulcro de Jesús y lo encuentran vacío, no encuentran allí el cuerpo del Señor Jesús. Entonces también se aparecen a ellas dos hombres con vestidos resplandecientes. Aquí Lucas vuelve a introducir los dos hombres, los dos varones, como aquí. Es interesante estos detalles, yo no quiero confundirlos, pero fíjense, si ustedes buscan en Marcos la escena de la tumba, lo mismo que en Mateo, van a encontrar esto. En Marcos las mujeres se encuentran dentro de la tumba a un joven vestido de blanco, que es el que les da el mensaje. En Mateo encuentran las mujeres cuando llegan la piedra quitada y a un ángel del Señor sentado encima de ella, y desde fuera de la tumba ese ángel del Señor les da el mensaje. En Lucas, fíjense, las mujeres llegan y se les aparecen ante ellas atónitas, porque encuentran la tumba vacía, se les aparecen dos hombres con vestidos resplandecientes. Pienso yo que esos mismos dos que les dan a las mujeres el mensaje pascual en la tumba vacía de Jesús son estos dos, los mismos dos que les dan también a los discípulos el día en que la resurrección se explica como exaltación de Jesús, como elevación de Jesús a la dimensión de lo divino. Esos mismos dos hombres que aparecen aquí vestidos de blanco, con vestidos refulgentes, como se decía en el otro texto, y les dicen, los traen a la tierra. No se queden pues allí, varones de Galilea, mirando al cielo. No, ya lo han visto irse, pues lo verán venir, pero por ahora aterricen, están en la tierra, les toca hacer mucho, pónganse a trabajar. Él les dio instrucciones, Él les dijo que tenían que hacer, ser testigos de Él, aquí en Jerusalén, en Samaria, hasta el extremo de la tierra, manos a la obra, en lugar de estar mirando al cielo, al que se fue. Simplemente pongan los ojos en la tierra y hagan lo que les toca hacer. La segunda lectura de este domingo, la solemnidad de la Ascensión, está tomada de una carta apostólica, en este caso de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Ya en otra ocasión, en alguno de los domingos anteriores en que he explicado los textos, les hablé de la carta a los Efesios. Fíjense, esta carta que lleva pues en el Nuevo Testamento el nombre de Pablo en la introducción, en lo que llaman el prescripto, es decir, la fórmula introductoria, Pablo, apóstol, tal a tal, así es la forma introductoria de las cartas, eso era del estilo de las cartas de ese tiempo, Pablo a fulano o a tales. Pues bien, esta carta a los Efesios forma con la carta a los Colosenses, digamos, un grupito especial. Hoy en día la mayor parte de los exegetas, de los eruditos, están convencidos de que la carta a los Colosenses y a los Efesios no vienen directamente de la mano de Pablo, es decir, no fue Pablo el que las escribió o el que las dictó directamente, sino que algún compañero o al compañero de Pablo muy cercanos a él se propusieron poco después de la partida de Pablo del Asia Menor, en fin, ahondar la enseñanza del apóstol e iluminar las antiguas iglesias apostólicas fundadas por Pablo, iluminarlas con una doctrina, diría yo, o con una enseñanza que, hacía avanzar el pensamiento del apóstol. Las dos cartas son muy cercanas, la carta a los Colosenses y a los Efesios. Su origen es sin duda el Asia Menor, es decir, las iglesias donde Pablo actuó por lo menos 3 años, según sabemos. Él llegó a Éfeso y desde Éfeso evangelizó toda la región, no solamente por su trabajo personal, sino también ayudado por algunos otros que él fue ganando para el evangelio. Pues bien, del círculo de los ayudantes de Pablo procede el autor o los autores de estas dos cartas, la carta a los Colosenses y la carta a los Efesios, que son dos cartas muy parecidas. Debieron surgir aproximadamente en la década de los años 60 o 70, poco tiempo después de la muerte del apóstol. El partida del apóstol del Asia Menor con dirección a Grecia y después a Roma. Pues bien,
La lectura está tomada de la carta a los Efesios del capítulo 1, versículos 17 a 23. Hermanos, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos. El autor de la carta a los Efesios, queridos oyentes, es un cultor de la sabiduría cristiana. Pablo mismo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, explica cómo uno por la fuerza o la luz del Espíritu Santo puede, digamos, embeberse en el dato básico de la revelación de Dios en Jesús y ir a partir de ese dato básico, ir ahondando en el misterio y de esa manera, digamos, vislumbrar las riquezas que Dios en Jesús nos ha dado. Esa es la sabiduría cristiana, tal como Pablo le explica. Se ve que este autor quizá fue discípulo de Pablo y lo escuchó muchas veces hablar en esos términos. Y él aquí hace un esfuerzo de sabiduría. Él es un hombre conocedor de la realidad maravillosa de Dios en Jesucristo. Y les dice entonces a los fieles del Asia Menor, a quienes dedica la carta, los exhorta que el Señor, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Precisamente, Él tiene ese espíritu de sabiduría y revelación, y lo que escribe en la carta precisamente es expresión de esa, digamos, expresión de esa revelación y de esa sabiduría que Él posee por la acción del Espíritu. Él la quiere comunicar a los fieles, Él quiere que ellos también participen de ella, los invita por tanto a reflexionar en las implicaciones del misterio de Cristo, en lo que Jesucristo significa para ellos. Y precisamente exhortándolos pues a conocer profundamente a Jesucristo, a hacerse sabios en Él, Él escribe una frase por la cual precisamente los liturgistas de la Iglesia escogieron este pedacito de la carta a los Efesios como segunda lectura en la solemnidad de la Ascensión. Fíjense, dice, ustedes pueden conocer cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo. Es decir, la fuerza poderosa de Dios la ejerció Dios en Cristo. Y fíjense cómo la ejerció. Oigan esto: resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación. Resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo. Aquí están las dos cosas, las dos que llamé yo ahora caras de la misma moneda: resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, es decir, exaltándolo. Resurrección y exaltación. Exaltación. La resurrección y la exaltación muestran, por tanto, que la resurrección de Jesús no es un simple regresar a esta vida terrena, sino un ser encumbrado a la condición que a Él le compete como hijo, y que Él, por el don del Espíritu, nos puede también hacer partícipes de ella a nosotros. Fíjense, esa misma exaltación a la derecha es la que simbólicamente Lucas describe cuando los apóstoles lo ven levantarse
hacia el cielo hasta que una nube se lo quita de la vista. Yo creo que con estas explicaciones ustedes van siendo cada día más capaces, van estando más capacitados para entender el lenguaje simbólico de la Biblia. Aquí pues está la expresión de este autor, digamos, de cuño paulino, de mente paulina, en que habla del poder con que Dios actúa en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo. Fíjense, queridos oyentes, que estas frases del cristianismo naciente en estos escritos luego pasan al credo de la fe, tal como lo confesamos. Recuerden el credo de los domingos, que resucitó al tercer día según las Escrituras, que subió al cielo y que está sentado a la derecha del Padre. Fíjense, allí se ponen, digamos, 3 etapas. Lo resucitó, subió al cielo y está sentado. Fíjense, aquí básicamente se habla de 2 etapas. Lo resucitó y lo sentó. Es decir, entre resurrección y entronización en el cielo, la ascensión se supone, porque la ascensión no es otra cosa, no consiste en otra cosa que en la descripción simbólica de lo que implica estas expresiones de la fe. Termina el pedacito de la carta a los Efesios con el fundamento de la eclesiología, es decir, ¿qué es la iglesia? Jesucristo, pues, que murió, que fue resucitado y que está sentado a la derecha del Padre, Dios le da todo poder y toda gloria y lo da a la iglesia como cabeza. Este es un aporte del autor de la carta a los Efesios a la eclesiología básica paulina del cuerpo de Cristo. Si ustedes leen en la carta a los Corintios primera y en la carta a los Romanos la teología propia paulina del cuerpo de Cristo, ustedes encuentran esto. La iglesia es el cuerpo que es Cristo. Ustedes acá en estas 2 cartas, Colosenses y Efesios, ustedes van a encontrar ya esto. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es, para la iglesia, que es su cuerpo, la cabeza. En la carta a los Corintios y en la carta a los Romanos todavía no se encuentra la idea de que Cristo es cabeza de la iglesia, solamente en Colosenses y en Efesios. Llegamos así al texto evangélico de este domingo. Es el final del Evangelio según San Lucas, Lucas capítulo 24, versículos 46 a 53. Les decía yo, recuerden al comienzo de esta explicación, que este final del Evangelio de Lucas y el comienzo del libro de los Hechos constituyen 2 puntos de la bisagra. Es prácticamente el relato de la misma cosa. El primer relato es el final del Evangelio y el segundo relato es el comienzo del libro de los Hechos. Fíjense cómo dice el final del Evangelio de Lucas. Dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Y vosotros sois testigos de esto. Yo os enviaré lo que mi Padre ha prometido. Vosotros quedaos en la ciudad, hasta que os revistáis de la fuerza de lo alto. Después los sacó hacia Betania, y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos subiendo al cielo. Ellos se volvieron a Jerusalén con gran alegría, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Fíjense pues cómo el hecho de que Jesús aquí en el Evangelio los nombre testigos de todo aquello que Él mismo les ha dicho y les ha dado a conocer, coincide con lo que en Hechos se cuenta acerca de estas mismas instrucciones de Jesús. Seréis mis testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta el extremo de la tierra. En la disposición del libro de los Hechos, al extremo de la tierra lo cumple básicamente Pablo. Lucas va mostrando a Pablo en sus correrías hasta ponerlo precisamente en la capital del imperio, que es Roma. Posiblemente eso fue lo que Lucas quiso decir con esa palabra de Jesús, hasta el extremo de la tierra. Pues bien, los discípulos los apóstoles son testigos de Jesús.
testigos de Jesús. Y así como estas instrucciones en Hechos, digamos, se enmarcan en la ascensión, aquí también, en una forma un poco diferente, fíjense, después de las instrucciones, dice el Evangelio, que los saca en dirección a Betania y allí los bendice y se separó de ellos subiendo al cielo. La escena es un poco diferente, pero básicamente es la misma. La escena de la ascensión al comienzo del Evangelio, de los Hechos y al final del Evangelio. Ustedes ven, se ve pues la misma mano del mismo autor, el que escribe la escena del Evangelio y la escena del libro de los Hechos. Finalmente cuenta él, ellos se volvieron a Jerusalén con alegría y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Sin embargo, allá antes les había dicho que en Jerusalén, ellos debían permanecer en Jerusalén hasta que viniera o se cumpliera la promesa que el Padre les había hecho, o que Dios les había hecho, la promesa del Espíritu Santo. Dice el texto así: yo os enviaré lo que mi Padre ha prometido. Vosotros quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza de lo alto. Fíjense también en Hechos de los Apóstoles, ellos no deben salir de Jerusalén hasta que se cumpla la venida del Espíritu Santo. Según el libro de los Hechos, esta se cumple 10 días después de la ascensión, es decir, el día 50, porque la ascensión ocurre el día 40. Entonces, el día 50 viene el Espíritu Santo, la fiesta de Pentecostés. Aquí también en el Evangelio está la misma idea. Yo os enviaré lo que mi Padre ha prometido, vosotros quedaos en la ciudad hasta que revistáis de la fuerza de lo alto. De esa manera, fíjense en la manera o en la forma lucana de presentar las cosas. El Espíritu Santo es el poder de Dios que actúa en Jesús. Jesús lo recibe desde el bautismo, según Lucas, aún más, según Lucas, desde su propia concepción, porque cuando Jesús va a ser concebido por María, ella pregunta que cómo podrá ella tener un hijo, como se le anuncia, sin haber tenido contacto con ningún varón. Y el ángel le contesta: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por tanto, el Hijo de Dios en el vientre de la Virgen es obra del Espíritu Santo. Mateo dice exactamente lo mismo. Pues bien, Jesús, lleno del Espíritu Santo, desde que es concebido, otra vez lleno del Espíritu Santo en su bautismo, camina con la fuerza del Espíritu en sus tentaciones y actúa siempre movido por ese Espíritu. Pues bien, el mismo Espíritu vendrá sobre sus discípulos, los llenará. En Pentecostés ocurre eso. Ellos deben quedarse pues allí y esperar a que se cumpla la promesa de Dios. La fuerza divina llegará sobre ellos y los capacitará para ejercer ese testimonio para el cual Jesús mismo los destina. Y así, amables oyentes, terminamos por hoy nuestra palabra del domingo. La palabra del domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente.